El Mundial de Rusia 2018 ha llegado a su fin. Una batalla de desgaste que ha tenido como protagonistas a 32 equipos, pero que también ha contado con 176 actores secundarios de todo el globo que iniciaron su viaje hacia Luzhniki hace aproximadamente 2 años. Un viaje lleno de trabas y en el que muchos vieron truncadas sus esperanzas de acudir a una fase final donde un equipo de futuro se impuso en el presente, donde grandes magos llenaron estadios para acudir a su espectáculo y donde mitos y leyendas se transformaron en meras anécdotas para la eternidad. Con la ayuda de varios expertos en la materia, recorreremos todo lo que nos ha dejado esta Copa del Mundo para hacer más amena la espera hasta Qatar 2022. El propio estadio de Luzhniki abrió las puertas del Mundial, mostrando la primera gran exhibición del torneo. Rusia, un equipo que vagaba por el océano sin saber qué papel interpretar, puso sobre la mesa su propio guión, donde, como no, era el principal protagonista. Sin Salah en el campo, Egipto frenó de todas las formas posibles a Uruguay, pero el balón parado, claro protagonista en el devenir del torneo, resolvería el asunto. El grupo perdería emoción rápidamente. De nuevo Rusia pasaría por encima de un Egipto que parecía creerse favorita por el mero hecho de tener al atacante del Liverpool, pero vio como su mundial se alejaba mientras Uruguay volvía a sacar 3 puntos gracias a su solidez defensiva y a un lanzamiento de esquina. Egipto no había logrado un triunfo mundialista hasta ahora y ante Arabia Saudí parecía un momento perfecto, pero en esto del fútbol nada sale como se espera. Que se lo digan a Rusia, quien vio como una pisonadora uruguaya pasaba por encima suya sin apenas darse cuenta. Shane Silveira, especialista en fútbol ruso, nos desvela las claves del grupo. El grupo A de Rusia fue quizás el grupo que demostró que los tiempos son muy importantes en el fútbol. Todo hubiese cambiado si el orden de emparejamientos hubiese sido distinto. Egipto empezó con Uruguay, la más complicada, y Rusia empezó con la más sencilla, dando así un aire nuevo, un impulso nuevo a la selección dirigida por Stanislav Cherchesov, que fue una de las revelaciones del torneo. Denis Cherisev, Alexander Golovin y aquella lesión de Alan Zagoev, que por cierto pudo venir muy bien a que Golovin se cambiase a la posición de media punta y Cherisev, que fue uno de los principales jugadores del torneo, fuese titular en los partidos importantes. El grupo más desigualado acabó siendo uno de los más divertidos. España y Portugal se desgastaron mutuamente sin pensar en sus 2 siguientes enfrentamientos en uno de los mejores encuentros que se pudieron ver. Tuvo un claro protagonista, Cristiano Ronaldo. La cenicienta del grupo Irán daría la campanada con una obra maestra gestada desde hace años por Carlos Queiroz, un 1-0 muy valioso. Todo parecía volver a la normalidad con los triunfos de España y Portugal. Ambos equipos se colocaban en las 2 primeras posiciones a la espera de una tercera jornada que se atisbaba vibrante. Y así sería. Marruecos no quiso irse de Rusia sin dejar una gran actuación para el recuerdo, e hizo que España perdiese su liderato durante gran parte del partido, pero el empate de Yago Aspas y el penalti anotado por Irán en el tramo final no hicieron más que acrecentar las dudas existentes en 2 selecciones candidatas a todo. Maribel de Jesús, periodista del diario ABC, nos habla sobre cómo un factor externo acabó con la dinámica de la selección española. España partía como una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial, ya que venía de una buena dinámica y tenía un buen equipo para ello. La destitución de Julen Lopetegui a pocos días de comenzarse el Mundial, además de sorprender a todos, también los dividió. Primero, el país se quedó dividido entre los que apoyaban la destitución y la veían con buenos ojos, como por otro lado también se encontraban los que lo veían como una auténtica injusticia y preveían el fracaso de España en el Mundial. Fernando Hierro tomó las riendas de una selección que le vino bastante grande y de un equipo que notó la pérdida del entrenador que les llevaba preparando durante todos estos años para llegar bien al Mundial y les conocía bastante bien. Fernando Hierro no supo adaptar el equipo con los partidos, con lo que le pedía a cada partido y finalmente España acabó clasificándose a octavos gracias al VAR. En octavos ya perdió contra una selección, contra Rusia, que a priori era muy inferior. Francia entraba en escena con la obligación de llegar lejos, pero las dudas asaltaron al cuadro de Deschamps desde muy pronto. Pese al triunfo sobre una correosa Australia, no se auguraba nada bueno para el conjunto galo. Perú pecó de novata y cayó derrotada ante una Dinamarca sin un objetivo claro más allá de hacerse un hueco entre los grandes. Cuanto mejores sensaciones dejaba sobre el campo Perú, más cruel parecía ser el fútbol con ellos. De nuevo Francia sellaba su clasificación con un tanto al más puro estilo francés.
A unos cuantos kilómetros, Australia dejaba claro que tenía algo que decir en ese grupo y le robaba un punto a una sorprendida Dinamarca. Fue anecdótico el triunfo de Perú ante los oceánicos en la última jornada, donde por fin Paolo Guerrero logró anotar un tanto, ya que Francia y Dinamarca firmaron un armisticio que favorecía a ambas partes para estar en la siguiente fase. Andrés Onrubia analiza las claves del grupo. Francia pasó primera de grupo en el Mundial de Rusia tras doblegar a Perú, empatar ante Dinamarca y ganar a Australia sufriendo. El debut fue bastante espeso, ¿no? Porque Australia puso en bastantes problemas a los de Deschamps. A partir de la jornada 2 viene ya la decisión decisiva del técnico francés. Meter a Olivier Giroud de delantero y sobre todo a Matuidi de extremo izquierdo es lo que mejora esta selección, sobre todo por la solidez y por lo que aporta Giroud para Griezmann y Mbappé, y así se ganó a Perú. Es verdad que no se brilló bastante, pero la primera parte fue de las mejores primeras partes que se pudo ver en el Mundial de la selección francesa, y a raíz de ello pues Didier Deschamps, en base a su decisión del partido ante Perú, sacó suplentes ante Dinamarca, que fue un partido tampoco, pues un catenaccio, ¿no? Un biscotto, y luego pues a raíz de ello Francia mejoró muchísimo con el 4-2-3-1 que ya no sabíamos de memoria hasta la final, desde octavos, utilizado previamente ante Perú, y a partir de ahí pues Francia fue una pisonadora que no dejó tregua a ningún rival y que demostró ser la mejor selección del torneo, como se vio en Rusia. Entraba en juego la dubitativa Argentina, que vería como su primer rival le amargaría el debut. Islandia, con un sistema defensivo y preparado para contragolpear, sacaría un empate que poco le valdría a posteriori, pero que haría daño en la albiceleste. Croacia, con las ideas claras, superaría sin problemas a Nigeria. En uno de los enfrentamientos más esperados del Mundial, la selección de Zlatko Dalic pasaría por encima de los hombres de Sampaoli sin piedad, con un rotundo 3-0 que costará mucho olvidar. Por su parte, Islandia desaprovechó su gran oportunidad, cayendo ante Nigeria con una exhibición de Ahmed Musa. Aún así, los pupilos de Hallgrímsson pudieron clasificarse, pero volvieron a desaprovechar otra oportunidad única. No hicieron sus deberes, cosa que sí logró Argentina, quien pese a todas las críticas sacó adelante un grupo infernal, logrando vencer 2-1 a Nigeria. Pero ¿cuáles fueron las claves del grupo? Juan Pablo Gatti las desvela. Del grupo D, sin lugar a dudas, podemos destacar varias cosas. La primera y principal ha sido el dominio que ejerció Croacia por sobre cada uno de sus rivales. Primero, explotando las debilidades que encontraba en cada uno, como también el enorme poderío que tenía de mediocampo hacia adelante, aunque no podemos olvidar su gran defensa. Lo segundo es, sin lugar a dudas, el flojo nivel de la Argentina, que pasó con lo justo por sobre Nigeria, pero que también le ha costado muchísimo los partidos ante Islandia y Croacia. También dedicarle un pequeño párrafo a Nigeria, que ha jugado muy bien al fútbol por momentos, pero que nuevamente le ha costado ese momentito final para poder pasar de ronda. Y por último, muy buen debut de Islandia, que si bien no pudo pasar de ronda, les hizo pasar apuro a cada uno de sus rivales. El grupo E se atisbaba como uno de los más atractivos y no defraudó. Brasil no comenzó con buen pie su andadura en la Copa del Mundo tras empatar ante Suiza con un gol de Zuber. Quien no especuló fue Serbia, uno de los equipos más prometedores, logró un merecido triunfo ante una Costa Rica escasa de armas ofensivas. Esas mismas armas fueron incapaces de hacer daño a Brasil, que con muy poco logró una ventaja de 2 goles que la dejó con pie en medio en los octavos de final. En el duelo más esperado del grupo, Suiza se impuso a Serbia remontando el gol inicial y dejando un gesto político que poco gustaría a la FIFA. Ante su última oportunidad para clasificarse, Serbia no fue capaz de superar a Brasil. De nuevo el cuadro Betite logró vencer sin mucho sufrimiento para ser primera de grupo. Por su parte, Suiza se dejó llevar con el paso de los minutos, viendo que ya estaba clasificada. Pablo Ortega nos desvela las claves del grupo. A Brasil, que era la gran favorita de todos los expertos para ganar el Mundial de Rusia 2018, le costó bastante entrar en el ritmo de competición. Seguramente hasta el tercer partido no empezó a demostrar ese potencial que se le presuponía, probablemente muy condicionada por la baja forma que traía Neymar por la lesión que había sufrido meses antes con el Paris Saint-Germain, aunque es cierto que hay que reconocer que Brasil estuvo liderada
por un excelso Coutinho, que realizó una fase de grupos sublime, seguramente fue el mejor futbolista de toda la fase de grupos. Costa Rica no pudo repetir la hazaña de 4 años antes, aunque compitió bastante bien, luchó hasta el final y tuvo en Keylor Navas otra vez uno de los mejores porteros de la competición. Serbia fue de más a menos y nos quedamos con las ganas de ver un poquito más de Milinković-Savić, que era una de las grandes atracciones del Mundial. Y Suiza compitió como siempre en la fase de grupos, un rival muy incómodo, que sabe lo que tiene que hacer y que además creo que nos dejó una de las imágenes más icónicas de todo el campeonato del mundo. La celebración ante Serbia de los futbolistas por origen albanés, Shaqiri y Xhaka. México protagonizaría la gran sorpresa de esta Copa del Mundo al vencer por 1-0 a la vigente campeona, Alemania. Irving Lozano se encargaría de ello. Suecia, con ayuda del VAR, lograría 3 puntos muy importantes a largo plazo ante una pasiva Corea del Sur. La segunda jornada sirvió para ver despertar al gigante alemán, pero para ello tuvo que tocar fondo y remontar un 0-1 inicial con un tanto de esos que se recordarán con el paso de los años. Toni Kroos pondría en la escuadra un lanzamiento de falta perfecto. México, gracias a su vistosa forma de ver el fútbol, alcanzaría los 6 puntos ante la frágil Corea. Todo favorecía a Alemania para avanzar de ronda gracias a la sorprendente goleada de Suecia ante una México inaudita después del gran nivel de los últimos partidos. Pero pese a ello, Corea golpeó en los minutos finales con 2 tantos que hundieron a la selección teutona. Nuestro compañero José Antonio Rodríguez nos habla sobre este grupo. El grupo F nos deparó la mayor sorpresa del torneo de la mano de Alemania. Por primera vez se quedaba fuera de una fase de grupos, algo histórico. Quizás algunas de las decisiones que tomó Löw, como por ejemplo darle la titularidad a Özil y a Neuer, fueron bastante comprometidas. También tenemos en ese mismo grupo a Suecia, un equipo rocoso, consolidado, cuyo mayor virtud era el juego aéreo, y así lo lograron. Viniendo la repesca se clasificaron como primeros. Y México era la ilusión. Como ya decía Chicharito, tenían que imaginar cosas chingonas, y lo hicieron. Pasaron sufriendo como segundos de grupo, luego se midieron a Brasil, pero hicieron historia. Inglaterra y Bélgica tenían un reto sencillo y tras el primer enfrentamiento dejaron claras sus aspiraciones. Los futbolistas de Southgate superaron a Túnez con dificultades, pero con una actuación primordial de Harry Kane. Bélgica marcó el debut de Panamá en un mundial con una goleada por 3-0. Si en algún momento había existido equilibrio en el grupo, la segunda jornada lo desniveló totalmente. Bélgica no tuvo piedad con una selección tunecina que opuso resistencia, pero no fue capaz de debilitar la ofensiva de Roberto Martínez. Inglaterra, siguiendo el mismo guión que los belgas, arrasaron con los futbolistas panameños sobre el terreno de juego, acabando el encuentro con un contundente 6-1. Sin mucho en juego, un gol de Adnan Januzaj decidió la clasificación final del grupo, dando el primer puesto a Bélgica. Panamá, al igual que Egipto, no pudo saborear su primer triunfo en un mundial debido al tanto de Kadri en el tramo final. Rafa Peinado desarrolla las claves del grupo. El grupo G del Mundial nos ha dejado 2 grandes selecciones y 4 grandes jugadores, todos ellos muy ofensivos. Como combinado, me gustaría destacar el inglés y el belga, 2 selecciones que durante esta primera fase de grupo ya nos han dejado pinceladas de lo que podrían hacer las siguientes fases, mostrándose como 2 de los principales candidatos a levantar la Copa del Mundo. Como jugadores, destaco 3 por parte de Bélgica, como es Lukaku, se destacó como goleador y sobre todo como jugador muy impactante y determinante con espacio, acompañado por detrás de Eden Hazard, uno de los mejores jugadores de la fase de grupo y a la posteriori del Mundial, y de Kevin De Bruyne, que ha destacado sobre todo por jugar en el doble pivote, una posición que no le ha permitido dar todo su juego, todo su nivel durante estos primeros partidos. En el combinado inglés, que también se mostraría como una de las selecciones más fuertes, destacó sobre todo Harry Kane, principal artífice de que su selección pasara la fase de grupo gracias a sus goles. Colombia inició su viaje mundialista de la peor forma, con un penalti en contra y una expulsión. Pese a ello plantó cara a Japón gracias a la figura de Quintero, pero no fue suficiente para lograr puntuar.
Senegal, en pos de superar la gesta de 2002, se llevó los 3 puntos ante una débil Polonia. Japón y Senegal nos hicieron vivir uno de los mejores enfrentamientos de todo el torneo, un partido de desgaste pero con espectáculo y cuyo empate final terminó dejando fuera a Polonia. La Colombia de Pekerman tenía su primer match ball, pero lo superó con creces, ayudada en gran parte por la escasa creatividad del conjunto polaco. En una última jornada rocambolesca, Japón cayó ante la eliminada Polonia y peligró su clasificación, pero gracias al triunfo de Colombia ante Senegal, tanto sudamericanos como asiáticos avanzaron de ronda. El analista Rafa Medel nos comenta las claves del grupo. El grupo H era uno de los más abiertos antes de empezar el Mundial. De hecho, la selección que era cabeza de serie en ese grupo, Polonia, quedó eliminada a las primeras de cambio, acabó como la cuarta, sin saber muy bien qué plan tenía que ejecutar el combinado de Adam Nawalka. Ni Lewandowski, ni Zielinski, ni otros compañeros polacos estuvieron a un nivel aceptable. También se quedó fuera Senegal. La potencia, la alegría de los senegaleses se vio fuera, eliminada por tema de amarillas. Esa fue la igualdad junto a Japón, una selección japonesa que, liderada por Shibasaki en el doble pivote y con Inui en la banda izquierda, alterando el ritmo de los partidos, consiguió avanzar. Es verdad que por ese tema de las tarjetas amarillas, pero llegó a los octavos de final, donde a punto estuvo de dar la sorpresa ante los belgas. Y el líder del grupo fue Colombia, ¿no? La selección de Pekerman, que empezó muy mal, empezó con malas noticias, con el penalti y la expulsión de Carlos Sánchez en el minuto 3 ante los japoneses, pero que a partir de esa expulsión, la entrada de Mateus Uribe dio otro aire al equipo. Quintero y James Rodríguez, que no me salía Quintana, el otro colombiano que está dando calor ahora en el Tour, Quintero y James Rodríguez estuvieron muy bien en ese juego de último pase, y al final la selección colombiana acabó liderando el grupo a pesar de perder el primer partido. Argentina y Francia dieron el pistoletazo de salida a los octavos de final del Mundial. En Kazán se pudo asistir a una de las exhibiciones individuales del torneo, la de Kylian Mbappé. Su partido ante Argentina será recordado durante muchos años, pero el partido nos dejó más detalles como los golazos de Di María o de Pavard, o la insistencia de una Argentina que en ningún momento se quiso dar por muerta. Sin duda fue el mejor partido de esta ronda. La campeona de Europa no fue capaz de superar a la férrea selección uruguaya. La figura de Cavani por fin apareció en el torneo, anotando 2 goles que darían el pase al cuadro del maestro Tavares, pero el tanto de Pepe y un par de ocasiones en el tramo final estuvieron a punto de llevar el partido a la prórroga. La anfitriona entraba en juego ante una selección española con más dudas que ocasiones generadas. Rusia no fue mejor y cometió errores graves que pudieron dejarla fuera, pero la solidez defensiva sumado al factor campo y a un Artensiu inspirado hicieron que los rusos diesen la sorpresa eliminando a una candidata al título. El encuentro entre Dinamarca y Croacia comenzó demasiado precipitado, primero con un tempranero tanto de Jorgensen y pocos minutos después con el empate de Mandzukic. Desde entonces el miedo fue el factor diferencial. Tras el recital de Schmeichel y Subasic bajo palos, los pupilos de Dalic avanzaron hasta los cuartos de final. Tras la humillación sufrida ante Suecia, México quedó encuadrada con el peor rival posible, la Brasil de Tite, un equipo caracterizado por la solidez defensiva y la calidad individual. La suma de ambas hizo que México apenas tuviera oportunidades para batir a Alisson. Japón se dejó en casa el papel de cenicienta y sorprendió a todo el planeta fútbol poniéndose 2 tantos arriba justo después del descanso, pero si algo tiene Bélgica es poderío aéreo. Gracias a los tantos de Vertonghen y Fellaini por alto, los belgas empataron el encuentro, pero cuando todo parecía destinado a la prórroga, asistimos al mejor contragolpe de los últimos años. Que Suiza o Suecia fuesen a estar en los cuartos de final era un claro ejemplo de cuán entretenido estaba siendo este mundial. El partido no será recordado con el paso de los años, pero por fin Forsberg fue crucial en un encuentro de su selección. ¿Volvería el fútbol a su hogar? Esa era la pregunta que todos los ingleses se hacían antes de su duelo ante Colombia. El penalti de La Roca Sánchez y el posterior tanto de Harry Kane ayudaron a ello, pero Yerry Mina se empeñó en llevar el partido a la prórroga. Las penas máximas decidieron que sí, el fútbol por fin volvía a su casa.
El analista Miguel Quintana nos ayuda a comprender cuáles fueron las claves de esta ronda. Hemos vivido unos octavos de final apasionantes, en parte porque ha sido la primera gran muestra de poder de las dos generaciones ofensivas más lustrosas de este momento, la belga y la francesa. Venían a este mundial con mucha calidad arriba y parece bien enfocada por parte de Didier Deschamps y de Roberto Martínez. Cómo remontaron tanto a Japón como a Argentina deja bien a las claras que los franceses y los belgas tienen mucho poderío ofensivo, ese que por ejemplo no demostró España ante Rusia. Es la gran nota negativa de estos octavos de final, la gestión sobre todo al partir del 1-0 y luego la posterior incapacidad para desbordar a una defensa posicional que tampoco era una de las mejores del campeonato. España deja de ver y Bélgica y Francia suman enteros. Que un país con tan solo 3 millones de habitantes tenga representación en los cuartos de final de un mundial es meritorio, pero no es suficiente. Uruguay, clara dominadora del juego aéreo, se vio superada con sus mismas armas gracias al tanto de Rafael Varane y a un grosero error de Muslera. De nuevo, sin brillar mucho, Francia se metía entre los 4 mejores. El gran duelo de la ronda lo disputarían Brasil y Bélgica, una clara candidata, la otra clara aspirante, pero el primer tiempo nos dejó claro que el cuadro belga ya es una realidad, y el 2-0 al término de los primeros 45 minutos hizo imposible la remontada de los cariocas. Pese a ello, Renato Augusto se estrenaría en el torneo con un gran gol de cabeza que de poco serviría. Tanto Suecia como Inglaterra podían hacer historia tras los 90 minutos reglamentarios de su encuentro. Quien pasase igualaría registros de más de 2 décadas atrás, pero el fútbol quería volver a casa sí o sí, y los tantos de Maguire y Dele Alli hicieron más ameno ese tránsito hacia una final de la Copa del Mundo que todos querían saborear. Tan solo quedaba un semifinalista por conocer y Rusia no parecía querer abandonar su mundial habiendo llegado a estas alturas del torneo. Se adelantó gracias a un tanto de Cheryshev, pero pronto respondió Kramaric. Ya en la prórroga Vida desniveló la balanza, pero de nuevo Rusia supo reaccionar con el empate de Mario Fernández. En los penaltis Subasic volvió a ser diferencial, pero ¿cuáles han sido las claves de esta ronda? Adrián Blanco, miembro de Ecos del Balón, nos responde. Es complicado destacar tan solo 3 claves de esa ronda de octavos del Mundial de Rusia, pero diría en primer lugar que las ausencias de Cavani y de Casemiro en los dos respectivos partidos, tanto en el Uruguay-Francia como en el Brasil-Bélgica, fueron decisivas, no solo en el desarrollo de los partidos en sí, sino además para sus selecciones, porque tanto el delantero como el centrocampista son capitales para Tavares y Tite y pesaron bastante y lastraron bastante tanto a Uruguay como a Brasil. En segundo lugar, me gustaría destacar el planteamiento de Roberto Martínez en esos primeros 45 minutos que dejó precisamente ante la selección brasileña, de los mejores que hemos visto en este mundial, porque dejando arriba, ocupando los 3 carriles con Hazard, con Lukaku y con De Bruyne, consiguió contragolpear bastante bien ante la defensa canariña. Y en tercer lugar me gustaría destacar un factor del juego que ha sido absolutamente clave en el torneo, como es el balón parado. Lo bien que lo ha dominado siempre la Inglaterra de Gareth Southgate le valió para adelantarse precisamente ante Suecia, que es una selección que se defiende bastante bien por alto. Lo hizo con la cabeza, como no, de Harry Maguire para allanar su camino hacia la siguiente ronda. Por desgracia para el espectáculo, la misma Bélgica que brilló gracias a los espacios que Brasil le concedía, no entró en juego ante la sólida Francia, que propuso poco, pero propuso de forma acertada, algo nada fácil de llevar a cabo. De nuevo el juego aéreo fue un factor clave. Samuel Umtiti se adelantó a todos los zagueros para adelantar a los galos y darles el pase a la final del Mundial 12 años más tarde. Francia esperaba rival de un lado del cuadro con equipos de menor nivel y más desgastados. Croacia sería finalista por primera vez en su historia, superando hasta 3 prórrogas, esta última tras empatar en el minuto 68 gracias a la aparición estelar de Perisic, anulando así el golazo tempranero de Trippier. Cuando los ingleses firmaban la tanda de penaltis, Mario Mandzukic cerró el partido con un disparo certero. El partido de redención sirvió de poco, más allá de ver el hambre con el que se había quedado la selección dirigida por Roberto Martínez.
Mení en el minuto 4 abrió la lata tras un buen contragolpe y Eden Hazard cerró el partido en el tramo final. 3 encuentros plagados de detalles que nos cuenta David de las Heras. Bueno, pues si me preguntas por algún aspecto a destacar dentro de estas semifinales del Mundial 2018, sin duda alguna me quedo con dos. Lo primero es el aprovechamiento de las oportunidades, que en el fútbol es vital, y lo segundo, el trabajo táctico. Se vio en ambas semifinales, yo creo que es el punto común entre ellas. Lo vimos en el Francia-Bélgica, sobre todo que eran dos selecciones muy ordenadas tácticamente, que tenían un gran trabajo táctico detrás por parte de sus seleccionadores. Es una cosa que se vio bastante evidente, así que fue un partido muy igualado, básicamente por eso. Y luego la segunda variable también se vio latente con ese gol de Samuel Umtiti, el aprovechamiento de las oportunidades. Francia tuvo una y la aprovechó y al final fue lo que acabó marcando las diferencias. Justamente pasó lo mismo en el partido entre Inglaterra y Croacia. Quizá Inglaterra sí está un poco más trabajada, por lo menos en la primera parte la vimos como fue superior y aprovechó esa primera ocasión que tuvo para hacer ese tanto, pero luego según fueron avanzando los minutos tuvo muchas ocasiones y no las supo aprovechar. Croacia supo esperar su momento, supo en la segunda parte seguir creciendo poco a poco tácticamente para al final conseguir ganar el partido. 63 encuentros hasta llegar a Luzhniki, donde franceses y croatas disputaron una de las finales más memorables de las últimas décadas. Croacia no aceptó el papel de rival inferior y supo levantarse tras el golpe inicial de Francia, con ese gol en propia meta de Mandzukic. Perisic, héroe y villano, empató el partido pero cometió un penalti infantil. Cuanto mejor nivel daban los croatas, más se desnivelaba la balanza hacia los galos. Pogba primero y Mbappé después hicieron nulo el tanto final de Mario Mandzukic tras el grave error de Lloris. 20 años después, el país galo volvía a levantar una Copa del Mundo, la segunda en su haber. Nuestros compañeros de Garrincha Magazine nos muestran las claves del encuentro. Si Francia se ha coronado campeona del mundo, ha sido porque en la final contra Croacia supo imponer dos factores clave. El primero y muy importante ha sido su eficacia y puntualidad anotadora. Esa puntualidad anotadora siempre a través del balón parado. Si esta Copa del Mundo ha sido la Copa del Mundo del balón parado, la de Francia ha sido la selección que mejor la ha utilizado. Al igual que en cuartos y semifinales con los goles de Varane y Umtiti, en la final llegó ese gol en propia puerta de Mandzukic con esa zurda de Griezmann que siempre la pone donde quiere. Y el segundo factor clave para llevarse la Copa del Mundo fue, por supuesto, la capacidad de Pogba de saber imponerse durante la segunda parte ante Rakitic, Modric y lanzar a Mbappé. Final de Rusia 2018 tuvo dos claves croatas que permitieron al conjunto de Zlatko Danic soñar fuertemente con coserse su primera estrella en el pecho. La primera fue el partido de Ivan Rakitic, que dentro del buen torneo que hizo el futbolista del FC Barcelona en esa final dio un paso adelante y comandó una selección croata muy propositiva con balón junto a Luka Modric de la sala de máquinas. Y la segunda fue el partido que hizo Vida, que a mí personalmente no me gustó mucho cómo encajó los goles y cómo digirió los goles la selección croata, pero Vida, saliendo bien al corte en situaciones límite, permitió alargar la final hasta el minuto 60-65, porque en el minuto 40 Mbappé pudo matarlo a la contra, pero Vida lo evitó en 2 o 3 situaciones críticas. Y hasta aquí otra Copa del Mundo más. Dentro de aproximadamente 1500 días volveremos a vivir uno de esos meses que cada 4 años paralizan el mundo entero. Por nuestra parte nos despedimos, pero volveremos con más contenido en las próximas semanas. Estad atentos al canal. As you try to walk the line and the struggle to survive, you gotta keep your head up high. Oh, you gotta keep your head high.